Estilo literario. Quiero hablarte en este vídeo de cómo desarrollar un estilo literario que te ayude a ser un escritor de más éxito. Mi nombre es Roberto Augusto, estás en el canal de Editorial Letra Minúscula, el canal líder para escritores. Todo el mundo que escribe tiene su estilo literario, porque el estilo literario es la forma característica como una persona se expresa cuando escribe. Si tú haces un análisis detallado del vocabulario y de las estructuras gramaticales de cualquier texto escrito, veremos que hay unos rasgos característicos. Por lo tanto, no se puede decir que tal o cual escritor tiene o no tiene estilo, porque estilo todo el mundo tiene estilo. La cuestión es si ese estilo que tú desarrollas es más adecuado para tu público y si realmente es un estilo interesante, atrayente para conseguir más lectores. En general podemos hablar de tres tipos de estilo. Por un lado tenemos el estilo periodístico, el literario y el científico. El estilo periodístico es un tipo de forma de escribir que puede ser tanto de obras de ficción como de no ficción, que está caracterizado por frases cortas, estructuras gramaticales simples. Digamos que es un tipo de texto como si fuera un periódico que cualquier persona puede leer. Por lo tanto, párrafos cortos, etc. Y va directamente a la información. Luego el estilo de escritura literario es mucho más recargado. Son frases subordinadas, un vocabulario más culto, una narración más lenta, más centrada en los detalles, en las descripciones, en la psicología, etc. Y un tipo de escritura más científico es más propio de obras de no ficción. Por ejemplo, tenemos artículos científicos, tesis doctorales y textos que son más académicos, con muchas notas a pie de página, una amplia bibliografía, etc. Tú puedes escribir un libro de no ficción con un estilo periodístico, es decir, un estilo más enfocado a la divulgación y a un público generalista. En cambio, puedes escribir un libro de no ficción con un estilo más científico, con más citas, más académico, más vocabulario técnico, etc. Es evidente que el estilo que mejor suele funcionar a nivel comunicativo es el estilo periodístico, porque llega a un mayor nivel de público, es más fácil de leer, es más fácil de entender. Si tú prefieres un tipo de estilo más literario, con descripciones, vocabulario, si eres capaz de lograr una síntesis entre el periodístico y el literario, puedes tener un buen estilo y llegar a más lectores. Tipos de estilo según el lenguaje utilizado. Tenemos un lenguaje más formal, que puede ser como más académico, con vocabulario más preciso y técnico, un lenguaje más poético, con más adjetivos, etc. Un lenguaje más informal, donde te expresas pues como hablan las personas en la vida coloquial, más científico, más técnico y también más descriptivo. El lenguaje descriptivo es más propio de textos de carácter literario. Para desarrollar un buen estilo lo que puedes hacer es aprender de otros escritores a los que tú admiras. Hay escritores que son muy buenos con un tipo de estilo más periodístico, más directo, y otro tipo de escritores que utilizan un estilo mucho más recargado. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, a pesar de ser periodista, tú lees 100 años de soledad y es un tipo de texto denso, literario, con muchos adjetivos, con muchas descripciones, etc. Luego tiene otros libros donde su estilo sí que es como más directo y más fácil de entender. Utiliza tus propias vivencias. Cuando tú estás escribiendo, en realidad estás sacando cosas que tú tienes en tu interior. Si tú hablas de sentimientos, de tristeza o de alegría o de amor o de lo que sea, en realidad lo que estás haciendo es sacar lo que tienes en tu interior y utilizarlo para plasmar aquello que vas a escribir. Si lo haces de esta forma, si haces ese análisis introspectivo de tus propias emociones y pensamientos, es mucho más fácil que lo que desarrolles sea más auténtico y por lo tanto que tu estilo sea mejor y conectes más con el lector. Luego también tienes que identificar tu manera de expresarte, es decir, cómo tú quieres desarrollarte como escritor. ¿Quieres largos párrafos
quieres un estilo más literario, sobrecargado, etcétera, tiene que surgir de manera natural y tienes que ir puliéndolo con el tiempo. A veces igual de manera natural te sale hacer muchas frases subordinadas, descripciones, un estilo más lento, etcétera, y eres consciente de que escribiendo de esa forma quizás te alejas un poquito más del público y puedes ir de manera consciente modificándolo, transformándolo, diciendo, a ver, estas frases hay demasiadas subordinadas, las voy a simplificar, etcétera. Voy a ir simplificando mi estilo con el tiempo. A veces pasa que cuando somos más jóvenes nos gusta un estilo más sobrecargado, con más subordinadas, un vocabulario más culto, etcétera, y a medida que nos hacemos mayores nos damos cuenta de que ya no necesitamos todo eso y a veces vamos simplificando, o sea, vamos de lo más complejo a lo más simple. También puede pasar al revés, que vayamos de lo más simple y a medida que vayamos aprendiendo, etcétera, con los años, tengamos un estilo más complejo. No te censures, tú exprésate tal como tú eres, siempre teniendo en cuenta evidentemente al público. Cuando tú estás escribiendo tienes que pensar en tu lector ideal, quién va a leer tu libro y qué tipo de libros está acostumbrado a leer, y por lo tanto tienes que adaptar tu estilo a tu lector ideal. Luego tienes que tener paciencia, porque el estilo es algo que se va desarrollando con los años, con el trabajo, y además tu estilo tienes que pensar que tiene que salir de tu interior. Es la forma en cómo tú te expresas y es lo más característico de ti. Pero eso no quiere decir que no lo puedas ir modulando, cambiando y corrigiendo para acercarte más al público. No copies a otros. Tienes que ser original y auténtico, encontrar tu propio camino. No tiene sentido que tú digas que quieres escribir como Gabriel García Márquez o como Marcel Proust o como cualquier otro escritor famoso. No tiene sentido, tienes que escribir como tú eres, tienes que ser auténtico, verdadero, pero sí que puedes mejorarte teniendo en cuenta para quién escribes y corrigiendo los defectos que tu estilo pueda tener. Y luego no tengas miedo a dejar que tu estilo surja de manera natural, a lo que otros pensarán, a lo que dirán, etc. Tengo que decirte también que es importante, y ahora que estamos hablando del estilo, que te dejes aconsejar. Es decir, muchas veces contratáis a un corrector ortográfico y de estilo, y los escritores tienen mucho miedo a que alguien modifique su estilo o cambie su estilo o digamos deforme el texto de tal forma que ellos ya no se reconozcan en esa manera de escribir. Un buen corrector de estilo respeta tu manera de escribir, pero te hace todavía mejor porque corrige las incoherencias gramaticales que pueda haber, corrige, digamos, las incoherencias temporales, corrige los defectos evidentes que tu texto pueda tener. Por lo tanto, no tengas miedo de dejar que otra persona que respete tu estilo te lo corrija, porque te puede hacer todavía mejor escritor, puede hacer que las características propias de tu estilo brillen todavía más. A veces nos escriben autores a Editorial Letra Minúscula y dicen: quiero contratar una corrección ortotipográfica, pero no quiero que nadie toque mi estilo, no quiero que se corrija mi estilo ni mi manera de escribir. Entiendo que a veces algunos autores han tenido malas experiencias en el sentido de que algunos correctores poco respetuosos han tocado tanto el texto que luego tú lo ves y dices: pero yo he escrito esto. Entonces, claro, ahí ya no estamos en una corrección de estilo. Ahí lo que estamos es una reescritura del texto. Nosotros en Editorial Letra Minúscula somos muy delicados en respetar el estilo del autor, pero pensamos que sí que se puede mejorar, sí que se puede corregir ciertos aspectos, estructuras gramaticales quizás que no están bien hechas, exceso de comas, exceso de puntos, etc. Pero siempre respetando la manera de escribir del escritor. Ya sabes que si quieres publicar tu libro podemos ayudarte. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Te invito a suscribirte a este canal si todavía no estás suscrito. Aquí abajo haz clic en la campanita. También te invito a unirte a nuestra lista de correo. El enlace está en la descripción, aquí abajo, en la descripción de este vídeo. Gracias por escucharme. Hasta un próximo episodio y vive tu sueño de ser escritor.